Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Coco y hoy vamos a hablar sobre qué son y cuál es la historia de las Mary Sue. ¡Yay! Mi nombre es Anastasia Cristal Mauritania Potter. Soy la hermana gemela perdida de Harry Potter, hija de James Potter y la diosa Atenea. Cuando fueron a rescatar a Harry no me vieron y me criaron los magos Sherlock Holmes y John Watson. Soy inteligente, fuerte y sobresalgo en todo lo que hago. No es mi culpa ser hermosa. Ay, Mary Sue. Para aquellos que nunca han escuchado este término, Mary Sue se le llama a los personajes femeninos que son simplemente perfectos. Son inteligentes, fuertes, hermosas, generalmente con destrezas que superan a las de sus pares y obviamente tienen a todo el plantel masculino atrás suyo. En menor medida, a los personajes masculinos de este tipo se los suele llamar Gary Stu o Marty Stu, pero después vamos a hablar de por qué es en menor medida. El término más que nada se usa en círculos del fandom para referirse a personajes femeninos originales en algún fanfiction, aunque últimamente a veces también se lo usa para las protagonistas de alguna serie, película o novela. Pero ¿de dónde sale este término? La respuesta los sorprenderá. Spoiler alert, no los va a sorprender nada. Corría el año 1973. Cabaret ganaba el Globo de Oro a Mejor Comedia Musical, mientras se formaba el grupo AC/DC y se separaba el grupo de Doors. Y en el segundo número de la fanzine Menagerie, Paula Smith publicaba Trekkie Tale. A Trekkie Tale era una parodia de los fics en los que un personaje femenino original, generalmente una proyección de la autora, se convertía en la protagonista del fic. Estos personajes solían ser jóvenes, talentosas y casi siempre se ganaban el favor de uno, o si no de los tres, grandes de la serie: Kirk, McCoy y Spock. A Trekkie Tale, como dije, se mofaba de todo esto y como la protagonista se llamaba Mary Sue, la teniente más joven de la flota con solo 15 años y medio, el término pasó a usarse para referirse a todos los personajes femeninos originales de este tipo. Como muchas cosas, el término trascendió su fandom original y pasó a usarse en todos los fandoms, no solamente el de Star Trek. En ese primer momento podríamos decir que no era tan dañino el término Mary Sue. Yo no veo el problema con que alguien escriba un fic en el que forma parte de su fandom de elección. Al fin y al cabo, a ver, los fanfics están para cumplir fantasías, no le veo lo malo. Pero ponele que vos querés mejorar tu prosa, escribir mejor, tener historias más interesantes. Bueno, sí, la verdad que estos personajes, si no están bien hechos, como que mucho no suman, no aportan a la historia. El problema, como muchas cosas, arrancó con el purismo. Ya no eran solamente los personajes originales sumamente talentosos y especiales los que recibían el término de Mary Sue. Cualquier personaje femenino original empezó a recibir el término Mary Sue, lo cual, por supuesto, trajo consecuencias no muy gratas. En 1991, Camille Bacon Smith escribió el libro Enterprising Woman, donde afirmaba que el miedo a escribir una Mary Sue no solamente era restrictivo, sino que era hasta silenciador para muchas autoras. Smith cita un número de la fanzine Archives de Star Trek de 1980. Acá citaban la paranoia a crear Mary Sue como la mayor causa ante la falta de personajes femeninos fuertes, competentes y con los que uno se pudiera identificar. En este artículo, una editora de una fanzine contaba que casi todos los fanfics que ella recibía para publicar iban acompañados de cartas de la autora pidiendo disculpas porque en el fic había Mary Sue, cuando incluso la autora afirmaba no saber muy bien qué era una Mary Sue. En la ClipperCon de 1987, Smith entrevistó a un panel de escritoras que afirmaban que no incluían ningún personaje femenino en sus historias. Ninguno. Una de esas autoras incluso contó que cada vez que intentaba poner un personaje femenino en sus historias, la gente la acusaba de escribir una Mary Sue. No solo eso, sino que en la misma convención, pero en su edición de 1990, la totalidad del panel confesó con consternación que cualquier personaje femenino que intentaba ser introducido dentro de la comunidad terminaba condenado al término Mary Sue. Históricamente, la mayoría de las escritoras de fanfics han sido mujeres, y sin embargo ninguna quería escribir sobre mujeres
porque tenían miedo a la crítica que siempre recibían cuando escribían sobre ellas. Recordemos además que a esta altura del partido todavía no estaba masificado Internet, por lo cual esos fanfics había que escribirlos de puño y letra, ponerlos en un sobre, mandarlos por correo postal y esperar a que lo publicaran en la fanzine. A mí, a veces, me da pereza subir un fic de una pareja poco popular a AO3. Imagínate tener que hacer todo ese trabajo para que encima te la piden. Obviamente que no iban a escribir sobre mujeres, pero bueno, por lo menos este término nunca salió del fandom, ¿no? Después de unos años, el término despegó de los círculos del fanfiction y aterrizó en las comunidades de fan más mainstream. Muchos de estos fans en su vida habían leído un fanfic, mucho menos conocían las connotaciones que tenía originalmente el término. Pero les gustó lo que simbolizaba, entonces empezaron a usarlo. Esta vez con personajes de series, libros, películas y más. El otro día les pregunté en Twitter, que a todo esto síganme en Twitter, ¿qué personajes habían visto nombrados como Mary Sue? Muchos de estos personajes yo también los había visto nombrar como Mary Sue. Entre ellos, por ejemplo, Katniss Everdeen, Tris Prior, Bella Swan e incluso Lucy Pevensey. Díganme, ¿qué tienen en común todos estos personajes que yo acabo de nombrar? Tienen 3 oportunidades y 2 no cuentan. Es más, pausen, escríbanlo en los comentarios y después vemos si pensaron lo mismo que yo. Les doy 2 segundos. Son las protagonistas, gente, obviamente que son especiales. Son protagonistas en novelas, series y películas de fantasía y aventura. ¿Cómo no van a ser especiales? En contraste con esto, Harry Potter, Percy Jackson, Luke Skywalker casi nunca son tildados de Gary Stu. Los 3 son especiales, los 3 son diferentes, los 3 son el elegido. Y sin embargo, yo no veo a nadie gritando horrorizado y rasgándose las vestiduras porque cumplen con muchos de los requisitos de una Mary Sue. Ay, hablando de Luke Skywalker, el contraste más obvio con esto es con Rey, la protagonista de la última trilogía de Star Wars. Rey es uno de los personajes que más veces vi tildado de Mary Sue, generalmente por fans hombres de Star Wars. Curiosamente, 40 años después de acuñado el término Mary Sue, vi a muy pocas mujeres acusar a Rey de ser una Mary Sue, cuando originalmente eran las mujeres las mayores críticas. De hecho, si hacemos el test Mary Sue, Luke me parece muchísimo más Mary Suesco que Rey. Casi todas las habilidades especiales de Rey las forjó, porque si no lo hacía, básicamente se iba a morir. Rey es una huérfana que se crió sola en el desierto. Obviamente que si no se endurecía no iba a sobrevivir. A ver, tampoco voy a decir que Luke se crió entre laureles, pero por lo menos se crió con su tío y su tía en un ambiente más o menos decente. La verdad que de los 3 protagonistas de las sagas, Luke me parece el que mejor la pasó precomienzo de su historia. Las grandes habilidades de Luke me parecen mucho menos justificadas que las de Rey. Y ojo, por favor, quiero que quede algo claro. Yo amo a Luke Skywalker. Lo amo. De los 3 protagonistas, Luke es mi favorito. Pero lo que es justo es justo. ¿Por qué se juzga tanto y de forma tan diferente a personajes femeninos y masculinos? La respuesta es tan obvia y yo tengo tanta, pero tanta fe en ustedes que no la voy a decir. Dentro de los círculos del fanfiction, la tolerancia por las Mary Sues ha crecido muchísimo, aunque esto de todas formas es algo muy reciente. Cuando yo comencé en el fandom a mis tiernos 11 años, si escribías algo parecido a una Mary Sue, todavía te lapidaban en la Plaza Mayor. Cuando tenía 15 años, con mis amigas escribimos un fic que era descaradamente self-insert. O sea que nosotras estábamos dentro del fanfic. Pero solamente pudimos publicar 2 capítulos, incluso antes de que hiciéramos cualquier cosa, porque nos mandaron a los malos fics y nos criticaron
tanto y nos dejaron tantos comentarios horribles que mis amigas me pidieron que lo borrara directamente. Háganme acordar que un día les cuente sobre el foro de los Malofics, porque ese es otro drama hermoso que engendró nuestro fandom hispano. No obstante, la última década hubo un gran movimiento de tolerancia dentro del fandom y de aceptar que cada uno vive su experiencia fandom de forma distinta. También se expuso el hecho de que en la escritura en algún lado tenés que arrancar. Y generalmente las primeras historias que uno piensa, uno es el protagonista. Claro, antes esas historias quedaban guardadas, pero en la época de internet es mucho más fácil compartirlo. La gran mayoría de las escritoras que escriben Mary Sue son jóvenes y hay que ayudarlas a cultivar su lado creativo. Y eso no se hace diciéndole que su personaje es una miseria narrativa. Muchas veces ni siquiera necesitan una crítica, porque esas son las cosas que van desapareciendo a medida que uno va escribiendo más y más. Además, ¿se acuerdan de mi amiga Anastasia? Bueno, rara vez las Mary Sues tienen todas las casillas tildadas. ¿Qué decís, Anastasia? ¿Por qué no nos contás de vuelta un poquito sobre vos? Mi nombre es Anastasia Potter. A veces puedo llegar a tener un segundo nombre como Cristal, pero ya Mauritania es una exageración de las parodias. Puedo ser la hermana perdida de Harry Potter, pero ya si soy eso, es muy raro que también sea algo como la hija de Atenea, ni hablar de también haber sido criada por gente como Sherlock Holmes o John Watson. No recuerdo a ninguna de mis pares que haya cumplido con las tres cosas. Soy muy inteligente, es verdad, y suelo sobresalir en las cosas, pero ya decir que sobresalgo en todo es un poquitito mucho. Puedo tener el cabello, los ojos de colores extraños, pero cada vez es menos común. Bueno, este pelo es tuyo, no puedo cambiarlo. Está bien, algunos dirán que soy un poquito Mary Sue. Igual, está un poco desteñido. Creí que ibas a dejarlo bien rosa para hoy. Bueno, pensaba retocármelo, pero no llegué. ¿Qué sos, mi tía que me dice que me haga las raíces? ¿Qué personajes creen ustedes que son Mary Sue o Gary Stu? ¿Alguna vez escribieron una historia con un personaje así como protagonista? ¿Les parece justificado atacar a una persona que escribe o que actúa de una Mary Sue? Una vez una chica me dijo en mi cara que estaba justificado atacar a la gente que escribía Mary Sue porque, y cito, había que erradicarlas del fandom. Nazi alert. Cuéntenme en los comentarios qué opinan y ya que están ahí no se olviden darle un me gusta, suscribirse, apretar la campanita y nosotros nos vamos a estar viendo el próximo video. Chaito.